que viéramos esto, ahí estoy grabando. Simplex fase 1 lo que hace es encontrar una solución básica factible para empezar a iterar el problema, ¿ya? Eh, a veces puede que justo nos entregue la solución básica factible, que es la solución óptima del problema, también puede pasar. Eh, y siempre, bueno, en el apunte, de hecho, Simplex fase 1 se enseña después que Simplex fase 2. ¿Por qué? Porque Simplex fase 1 también usa Simplex. Así que eso, resolvamos este ejercicio. Y no sé si ustedes saben lo que son los poliedros en forma canónica o forma estándar. Si me pueden decir. Si es que alguien tiene dudas con eso aún, si es que lo vieron. ¿Alguien habló? Ya. Es que en otros lados le dicen forma canónica, pero hasta donde yo tengo entendido es lo mismo. Otro auxiliar me dijo que hay literatura que diferencia ambos problemas. Eh, pero parece que todo el mundo está contento con estándar. ¿Por qué digo esto? Porque el profe de la otra sección le dice forma canónica. Y, y yo puse forma canónica en algunas partes después de eso. Pero parece que a todo el mundo le gusta decir estándar nomás. Así que vamos con eso. Y entonces lo que nos dicen en el primer ejercicio es, dado el siguiente problema, encontrar una solución básica factible con el algoritmo Simplex fase 1. ¿Ya? Entonces voy a anotar el ejercicio primero en la pizarrita, que la voy a mostrar ahora. Aquí está. Minimizar 2x1 más x2, sujeto a que x1 más x2 es igual a 5 y que x1 menos 2x2 mayor o igual a 3. Y que x1 y x2 son ambos mayores o iguales que 0. La transformación a poliedro en forma estándar de este ejercicio es súper simple. No quise hacer algo tan complicado porque después el simplex queda gigante y la gracia de este auxiliar no es enseñar simplex, sino simplex fase 1. Igual creo que seguramente no todo el mundo está acá muy interiorizado sobre lo que es simplex, en verdad. Me imagino que quizás hay gente que está gastando súper poco del ramo, así que quizás me saque algunos videos explicando simplex así de pana. Pero durante el fin de semana, sí. Eso. Eh, Esto es lo que me pidió el profe que hiciera, así que es lo que tengo que hacer. Ya, entonces nos piden encontrar una solución básica factible con el algoritmo simplex fase 1. Ya, entonces aquí hay como una secuencia de pasos que hay que seguir. Lo primero es transformar el poliedro a forma estándar. Formar a forma estándar. Y luego resolver con simplex fase 2 el siguiente problema auxiliar. Problema auxiliar. Ya. ¿Y cuál es este problema auxiliar? Una vez que ya tengamos el poliedro en forma estándar, vamos a minimizar estas variables auxiliares que vamos a crear, que serían las siguientes. Aquí me equivoqué, a x más mu igual a b y x, mu mayor o igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Es tratar de encontrar una solución básica factible que deje a todas las variables mu fuera de la base, por lo tanto, como van a ser variables no básicas, eh, van a ser 0, y vamos a tener que ax es igual a b.
¿ya? Por lo tanto, tendríamos un punto que es factible. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que uno hace cuando resuelve simplex con fase 1, ¿ya? Entonces, lo primero, vamos a transformar este problema a una forma estándar. Le vamos a tener que minimizar 2x1 más x2 sujeto a que x1 más x2 es igual a 5. Y esto lo voy a borrar para que quede más bonito después. Vamos a tener que x1 menos 2x2. Y acá es uno de los pasos que hay que hacer cuando vamos a utilizar forma estándar, es que le vamos a agregar una variable de holgura. ¿Qué es una variable de holgura? Una variable extra que le aumenta la dimensionalidad al problema, en el problema equivalente, obviamente, que es el de forma estándar. ¿Por qué se llama holgura? Porque hace que las restricciones se cumplan activamente. Es decir, que se cumplan en igualdad, ¿ya? Por lo tanto, otra cosa importante de los poliedros en forma estándar es que todas las variables tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿ya? Entonces, si yo voy a meterle a esta restricción de acá una variable que es positiva y además mi restricción es de mayor o igual, yo lo que me conviene hacer es restar esa variable positiva. Por lo tanto, vamos a meter un x3, que lo vamos a restar, de modo que esto sea igual a 3, y ahí hemos utilizado la variable de holgura. Aquí entonces era igual a 5, y finalmente tenemos acá que x1, que x2 y x3 son mayores o iguales a 0, ¿ya? Eso. ¿Dudas con lo que acaba de hacer? ¿Alguien está un poco perdido con esto? ¿Uno cacha lo que es forma estándar? Si quieren me interrumpen, ¿no? Ahora en el chat, como ustedes quieran. Bueno, mientras voy a armar el problema equivalente de simplex fase 1. ¿Ya? Vamos a tener que minimizar mu1 más mu2 sujeto a que x1 más x2 acá más mu1 tiene que ser igual a 5. También vamos a tener que x1 menos 2x2, creo que así era, menos x3 más mu2 tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Listo. Y bueno, estas variables también tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que x1, x2, x3, mu1 y mu2 son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, recapitulando lo que hemos hecho, nosotros queremos encontrar, con simplex fase 1, una solución básica factible con la cual comenzar a iterar el simplex para este problema que está acá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar este problema a uno en forma estándar, ¿ya? Y aquí está el problema en forma estándar, y luego de eso, queremos empezar a hacer la segunda parte de esto, que es resolver con simplex fase 2 el siguiente problema, que es este de acá. Vamos a minimizar estas variables que inventamos y tratar de encontrar una solución óptima que deje fuera estas dos variables que están acá, y como las va a dejar fuera, me refiero a fuera de la base, van a ser variables no básicas, y por lo tanto son 0, ¿ya? Y como van a ser 0, vamos a tener en el fondo que AX va a ser igual a B. Eso. Y ya, pues. Entonces ahora vamos a... De aquí en adelante lo que viene solo es hacer simplex fase 2, ¿ya? Y como para este problema que tenemos acá. Entonces, para hacer simplex fase 2, tenemos que armar el tableau,
¿ya? El tableau es una tabla que se hace, bueno, hay hartas formas de hacerlo. Lo importante es no donde ustedes ubican cada cosa, sino que las cosas estén bien hechas, ¿no? ¿Ya? Creo que, no sé si el profe lo hace igual a como lo hago yo. Me imagino que no. Yo lo hago así. Acá va este componente, que es menos CB por XB. Acá van las variables básicas. Acá van los costos reducidos. Y acá va esto. ¿Vale? Y eso. Ya. Entonces, la gracia de resolver esto es que tenemos que partir, y esto también es parte de Simplex fase 1, tenemos que partir para resolver este problema de acá, tomando como base, como variables básicas, a las variables que creamos recién. ¿Ya? Entonces, la base, o mejor dicho, las variables básicas, me voy a correr un poco más para allá, básicas del punto de partida son mu1 y mu2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Es armar la base, ¿ya? De la forma que agregamos mu1 y mu2, la base nos queda como una identidad, ¿ya? Acuérdense que acá vamos a tener, mejor dicho, nosotros armamos una base con los coeficientes que multiplican a esas variables básicas en el sistema de ecuaciones que tenemos, ¿ya? Por lo tanto, para mu1, en la primera restricción tenemos un 1 y en la segunda tenemos un 0 como coeficiente, porque sería 1 por mu1, 0 por mu1, y acá sería, para mu2, sería 0 por mu2 y 1 por mu2. Por lo tanto, eso nos dice que la base inicial va a ser b igual a 1, 0 y 0, 1, ¿ya? Y esto es una identidad. Por lo tanto, la inversa de esto es la misma. Y bueno, aquí igual una identidad también. ¿Vale? So, ahora podemos empezar a calcular hartas cosas con esto. ¿Ya? Lo primero es que nosotros queremos tener el valor que toman las variables básicas. ¿Ya? Eh, nosotros sabemos que las variables no básicas siempre son 0. Por lo tanto, esta es la única como incógnita que tenemos. ¿Ya? Nosotros sabemos que las variables básicas se calculan así. ¿De dónde sale esto? Si alguien no cacha, nosotros sabemos que si tenemos una solución X, esta puede ser separada en su componente básica y su componente no básica. Una solución de un problema siempre es una solución básica factible o punto extremo, ¿ya? Es equivalente, o sea, un punto extremo es también una solución básica factible. Ya, pues entonces, si yo tengo este punto que va a ser una solución, un punto extremo, y lo multiplico de esta forma, como es factible, me debería dar que AX tiene que ser igual a B, ¿cierto? Pero A se puede descomponer de la siguiente forma, como la base y como una matriz de componentes no básicas. Aquí estarían las columnas de la matriz A que multiplican a las variables no básicas, ¿ya? Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Como esto. Y luego tendríamos B por XB más N por XN, y esto tiene que ser igual a B, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que las variables no básicas, que son estas de acá, siempre son 0. Por lo tanto, esto que está acá es 0. Luego nos quedaría que B por XB tiene que ser igual al vector B. Y aquí ocupamos otra cosa, las matrices, las bases siempre son rango completo, linealmente independientes,
con determinante distinto de 0, por lo tanto son invertibles, ¿ya? Entonces, multiplicamos por la inversa en ambos lados, nos queda esto, y acá es esta cuestión, y finalmente nos queda que xb es igual a la inversa de b por b, que era lo que estábamos usando acá, ¿ya? Esto es como una ayuda de memoria. Entonces, xb va a ser igual a la identidad por el vector b, y el vector b es esto que está acá. Esto es el vector b. ¿Por qué? Porque el problema nosotros lo podemos expresar de la siguiente forma. Acuérdense que el problema es lo mismo, o sea, esto de acá es lo mismo que decir esto. A x igual a b, con x mayor o igual a 0, cuando está en forma estándar. Por lo tanto, así nos queda. Lo que nos dice que xb es igual a este vector. Ahí estaría lo primero. Ya, ahora, CB, los costos de las variables básicas, esto que está acá, nosotros, o sea, ¿qué es eso? Son los coeficientes que multiplican a las variables que son básicas en la función objetivo. Por lo tanto, ¿cuáles serían los coeficientes? Si las variables básicas son mu1 y mu2, sería un 1 y otro 1. Entonces, aquí tenemos que CB es igual a un vector 1, 1, ¿vale? Por lo tanto, si queremos calcular este término de acá, vamos a tener que va a ser, bueno, el vector 1, 1 es lo mismo que decir como la indicatriz, y por xb, pero xb es b, por lo tanto nos va a quedar esto, ¿ya? Y también obtuvimos que xb era esto, por lo tanto hasta ahora el tablón nos quedaría de la siguiente forma. Nos faltaría solamente calcular los costos reducidos y esto de acá. Y otra cosa importante es que nuevamente nosotros podemos descomponer esta matriz A como su parte B y N. Ah, no, de hecho no es eso. No es eso. Aquí hay dos matrices A, ¿ya? La del problema en forma estándar y la del problema auxiliar. Porque acá lo que tenemos, vamos a tener AX más mu igual a B. Por lo tanto, como la matriz A' sería en el fondo esto. A y la identidad, ¿ya? Por lo tanto, acá estaríamos usando una prima, porque esto lo estamos viendo al problema auxiliar, ¿ya? Si lo seguimos desarrollando, nos va a quedar esta cuestión. B, y aquí nos quedaría B menos 1A, y acá B menos 1 por la identidad, ¿ya? Porque así la habíamos separado, o sea, habíamos construido A', ¿ya? Y esta parte, la parte de la identidad, es la parte que está asociada a las variables básicas. Por lo tanto, acá tenemos los costos reducidos de las variables básicas y acá tenemos los costos reducidos de las variables no básicas, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, siguiendo el desarrollo de esto, que la inversa de B es la identidad. Por lo tanto, vamos a tener que 1 transpuesto B, B, Cn, costos reducidos de la variable no básica, y tenemos la matriz A, y acá tenemos los costos reducidos de las variables básicas y la identidad, ¿ya? Otra cosa importante es que las variables básicas, sus costos reducidos siempre son 0, ¿ya? Como siempre son, bueno, demostremos eso. ¿Cómo sabemos que siempre son 0?
La fórmula para calcular los costos reducidos es para una variable j, el costo de la variable j, estos costos son los coeficientes que la acompañan en la función objetivo, menos c, los costos de las variables básicas, por la inversa de b por aj, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero verlo para una variable básica, si quiero verlo en particular para las dos variables básicas, voy a tener que cb va a ser igual a los costos básicos, menos los costos básicos, por la inversa de b, y aquí estaría tomando las dos columnas asociadas a las variables básicas, por lo tanto sería b. Y luego, si matraqueamos esto, nos va a quedar cb, estos son transpuestos por si acaso, siempre se me olvida poner eso. CB transpuesto, y esto es 0, ¿ya? Entonces los costos reducidos de las variables básicas siempre son 0, y los costos reducidos de las no básicas hay que calcularlos, ¿ya? ¿Cuáles serían los de las no básicas? En este caso, vamos a tener Cn igual a los costos de las no básicas, que ojo, en el problema auxiliar son 0. ¿Por qué? Porque no hay coeficientes que multipliquen a ningún x, por lo tanto, esto es 0, menos los costos de las variables básicas por la inversa de la base y por A, ¿ya? Por A completa, porque toda la matriz A está asociada a las variables no básicas porque tomamos como punto extremo inicial a las variables que pusimos como variables auxiliares, las variables mu. Por lo tanto, Cn va a ser igual a menos los costos básicos, y los costos básicos en el fondo también es una indicatriz por la identidad, y por aquí hay un menos, y por la matriz A. Entonces los costos básicos son menos la identidad transpuesto A, ¿ya? Y también era transpuesto esto. Siempre se me olvida esta cuestión. Ya. Entonces ahora podemos modificar nuestro tableau y va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar 1 transpuesto beta, o sea, B. Acá hay un B, que son las variables básicas. Acá está menos 1 transpuesto la matriz A. Aquí está la matriz A. Acá hay un 0 y acá está la identidad. ¿Vale? Y esto todo lo conocemos. Nosotros sabemos que B es igual a 5,3, si no me equivoco. ¿Sí? Sabemos que A es A es 1, creo que lo tengo anotado en mi pauta aparte, mejor lo anoto desde ahí. No, mejor lo hago bien para que ustedes no se pierdan. A es todo esto que está acá, hasta las X, sería 1, 1, 1 menos 2, 0 menos 1. 1, 1, 1, 1 menos 2, 0, 1. ¿Está bien o no? A ver. Sí, 1, 1, 1 menos 2, 0 menos 1. 0 menos 1. 0 menos 1. Sí, está bien. Ya, pues entonces, ¿cuánto es la indicatriz por B? La indicatriz transpuesta B es 5 más 3 igual a 8, menos la indicatriz transpuesta A va a ser igual, va a ser menos 1 más 1, eso es menos 2, menos 1 menos 2 sería menos 1, por lo tanto acá hay un 1, y menos 0 menos 1, acá hay otro 1. Acabo de cachar que parece que tengo un error en la pauta.
Sí, tengo un error con un signo. em, Porque claro, esto de acá es menos 2, 1 menos 2, 0 menos 1, 1 menos 2, 0 menos 1. Y cuando lo sumo con la indicatriz, nos va a quedar 2, por lo tanto después menos 2, menos 1, por lo tanto 1, después 0 menos 1, por lo tanto es 1. Ya, démosle nomás, igual tenemos que llegar a la cuestión. Em, Luego de esto, me queda menos de un minuto. Cuando se corte sálganse mejor ahora y la mando de nuevo. Eso.